tanto el doctor Humberto Abanto Verástegui como la doctora Delia Espinosa Valenzuela. Bien, vamos a determinar que el desarrollo y exposición del debate se llevará a cabo sobre 4 temas. Cada señor candidato va a tratar el tema por el tiempo de 8 minutos y posteriormente habrá una réplica de 3 minutos por cada uno. El primer tema es gestión económica del Colegio de Abogados de Lima. El segundo tema, caja de previsión social del abogado. Tercer tema, defensa gremial y capacitación del abogado. Cuarto tema, lucha contra la corrupción y liderazgo institucional. Bien, por el tiempo de 8 minutos vamos a ceder el uso de la palabra al señor doctor Humberto Abanto Verástegui. Señora Presidenta, señor miembro del Comité Electoral, doctora Delia Espinosa Valenzuela, queridos colegas, ha llegado la hora de realizar un profundo y radical cambio en el Colegio de Abogados de Lima. Y vamos a comenzar justamente en el tema de la gestión económica de nuestra gran orden. Si algo ha caracterizado a la gestión que está terminando es la opacidad, la falta de información y la falta de respeto a los agremiados. Nosotros nos proponemos llevar adelante por favor, señores doctores, si insisten con interrumpir, se les va a retirar, por favor. Gracias. Prosiga, doctor. La propuesta que traemos es una propuesta de modernización y eficiencia que comienza particularmente por la transparencia. Es inadmisible que la última información disponible que tengan los agremiados sobre la situación económica del colegio date del año 2025. Hoy proponemos nosotros una digitalización total del funcionamiento económico del colegio, de tal manera que con esta iniciativa que he tomado, con permiso del doctor Pedro Angulo, de crear Digical como una app que ponga el Colegio de Abogados de Lima en la mano de cada uno de los agremiados, allí puedan ver en tiempo real lo que ingresa y lo que egresa en el Colegio de Abogados de Lima, como un procedimiento de transparencia en la gestión del dinero ajeno. Vamos a trabajar muy duramente, en primer lugar, para determinar la situación económica del colegio, porque estoy seguro que en eso coincidirá la doctora Espinosa conmigo. Nadie sabe cuál es la real situación económica que nuestra augusta orden tiene. Y eso tiene que ser determinado con una auditoría profunda que vamos a tratar de conseguir invitando a que participen del concurso a los candidatos que nos han sucedido en votación, para que podamos contratar a una de las mejores auditoras que existen en el mercado peruano. La digitalización de todas las actividades económicas del colegio supone que ninguno de nosotros tenga que desplazarse hasta las instalaciones del colegio para efectuar pagos, para efectuar gestiones. Todas las gestiones van a poder hacerse desde la app que llamaremos Digital en homenaje a la idea que tuvo originalmente el doctor Pedro Angulo. Pago de cuotas, pago de certificaciones, habilitación profesional y trámites administrativos serán realizados directamente por todo agremiado a través de su teléfono celular. Eso no tomará mucho tiempo. El uso eficiente de los recursos tiene
cruzando la vereda, el ejemplo más claro. Se acaba de anunciar al cierre de la gestión la puesta en marcha de una casona que ha estado cerrada durante 2 años. Eso es desperdiciar los activos del colegio. Eso es hacer que se pierdan las inversiones del colegio para luego, con propósitos simple y llanamente publicitarios, poner en marcha las cosas. Vamos a hacer un cambio en la gestión económica para que los activos del colegio se transformen en capital, para que el colegio aprenda a generar mayores rentas, de las que sean distintas del simple aporte de los abogados. Y vamos también a trabajar, y desde aquí anuncio, la posibilidad, esperando la aprobación de la Asamblea de Delegados, de una amnistía para los 33,000 y pico abogados que están en condición de inactivos, para que no solamente se reincorporen al colegio, sino que contemos con los recursos para afrontar, en primer lugar, el saneamiento de un siguiente tema que hablaremos, que es nuestra caja de previsión social, y segundo, la posibilidad de llevar adelante las mejoras en el colegio. La digitalización total va a traer definitivamente un ahorro calculado en 1,5 millones de soles, como ha ocurrido, y doy un ejemplo para que se tenga claro que no son cosas nuevas, en migraciones en su momento, que ha ahorrado 5 millones de soles por año al eliminar completamente el papel. Nosotros consideramos que esos fondos producidos como generación de ahorro van a ser destinados a que nuestro local, a que nuestras sedes estén en muy buenas condiciones. Creo que quienes vinieron a una de las primeras actividades de esta campaña recordarán que no había fluido eléctrico, recordarán y mirarán cómo están las instalaciones y van a poder ver el nivel de deterioro que nuestra infraestructura tiene. Eso va a cambiar y va a cambiar profundamente. Transparencia, eficiencia y sobre todo publicidad en el gasto y en el manejo de los recursos. Ninguno de nosotros debe olvidar que la Junta Directiva maneja el dinero de los agremiados y que por lo tanto, como cuando ocurre siempre con quien maneja recursos ajenos, hay una obligación permanente de rendir cuentas, que no tiene que realizarse al final de la gestión, sino que tiene que realizarse día a día. Hoy podemos tener la información en tiempo real y no la tenemos, la tendrán. Ese es el cambio fundamental que vamos a presentar. Mayor recaudación, mejor gasto y sobre todo ahorro para el abogado que no va a tener que venir hasta acá para realizar sus gestiones. ¿Ha concluido, doctor? Sí, Presidenta, más bien me gustaría que fuéramos guardando minutos. Ok. No. Ya. Doctora Delia, por favor, es su turno. Si nosotros logramos reincorporar a los 33,000 agremiados que están inactivos, el colegio obtendrá 19,800,000 soles. Porque es fácil hablar de cómo vamos a gastar. Lo difícil es hablar de cómo vamos a generar los ingresos para sufragar esos gastos. Y claro, una amnistía que traiga el costo de 600 soles por persona, pagadero en 2 armadas de 300, permitiría fácilmente a las 33,000 personas reincorporarse al colegio. Con 19,800,000 soles podemos, en primer lugar, cerrar una buena parte de la brecha que se ha causado en la caja de previsión social del abogado. Pero además, afrontar inversión. Inversión en tecnología, como les hemos dicho. Porque no se trata de la descentralización es un tema anterior. Hoy la descentralización está aquí, en su teléfono. Usted no tiene que ir a Lima Sur, ni a Lima Norte, ni a Lima Este, ni venir a Lima Centro. Usted tiene que entrar a su teléfono y hacer sus pagos y obtener ahí su constancia de habilitación. Porque modernidad es ahorro, porque modernidad es salvamento de tiempo. Tiempo que al abogado no le sobra. Este tiene que ser un colegio respetuoso del tiempo de sus agremiados. Tiene que ser un colegio que le otorgue calidad en el tratamiento a los agremiados. El agremiado del Colegio de Abogados de Lima, el abogado que forma parte del Colegio de Abogados de Lima, tiene necesariamente que sentir que va a ser tratado de la mejor manera por su orden. Porque el respeto al abogado y a la abogacía parte por el respeto que la orden tiene que darle a cada uno de los abogados. Esa es la revolución que planteamos. Ese es el cambio que planteamos. Repito, transparencia en el manejo de los fondos, información en tiempo real, eficiencia en el gasto y sobre todo cuidado de los equilibrios económicos. Porque no se puede seguir gastando más de lo que se gana. Porque cuando se gasta más de lo que se gana, algo se quiebra. Y lo que se ha hecho en estos tiempos, y por eso la corrección que tiene que hacerse, es prácticamente quebrar la caja de previsión social del abogado. Por lo tanto, la reforma que les proponemos, el gran cambio que traemos, es un colegio con calidad económica que le permita a cada uno de ustedes tener... Doctor Abanto, su tiempo ha concluido.
con una morosidad de 35%, se tiene que buscar un mecanismo de regularización urgente, sin poner en riesgo los equilibrios económicos del colegio y particularmente de la Caja de Previsión Social del Abogado. Todos sabemos, o por lo menos lo que hemos revisado el reglamento, que las amnistías no pueden alcanzar los fondos de la Caja de Previsión Social y que en ese sentido se respetará los 8 soles que corresponden de la cuota de 17 para el colegio para la Caja de Previsión Social del Abogado. Pero no se trata de decir no vamos a mirar para atrás. Sí hay que mirar para atrás. Y hay que mirar hacia atrás por una razón sencilla. ¿Saben ustedes que en un fondo líquido, como tiene que ser un fondo de previsión social, se han trasladado inmuebles porque esta directiva ha decidido que con un ajuste contable puede cambiar la realidad económica de la Caja de Previsión Social del Abogado? ¿Saben ustedes que la casa que está al frente, más el local del policlínico, han sido aportados y puestos, trasladados de una cuenta contable a otra para hacer creer que el colegio le ha pagado la deuda a la Caja de Previsión Social? Y entonces la pregunta que nadie se está haciendo es ¿qué va a pasar cuando vengan las contingencias? ¿Entregaremos una puerta, un lavadero, un lavatorio, un inodoro? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer un cambio en esto y eso pasa por defender la intangibilidad de los fondos de la Caja. Y para esto no tenemos que inventar Silencio, soluciones. Yo les pido que tengamos respeto porque la doctora Espinosa se conduce correctamente, yo me conduzco correctamente y le pido que todos nos conduzcamos igual. No se trata de ir a buscar novedades, a crear soluciones que no están. El Colegio de Abogados de Lima es una entidad de derecho público y puede acudir a otra entidad de derecho público llamada Oficina de Normalización Previsional para que a través del Fondo Consolidado de Reservas, que renta 13% al año, que renta más que las AFPs en promedio, se pueda entregar los fondos al Fondo Consolidado de Reservas para que maneje de manera intangible los fondos y nos devuelva las utilidades, para que se pueda enriquecer la Caja de Previsión Social del Abogado. Esto no necesita un profundo estudio, necesita sentido común de cuáles son las herramientas que tenemos a la mano. Porque vuelvo a decir, la modernidad no exige que tengamos a las gentes corriendo. Y cuando mi colega me dice, con el mayor de los aprecios, que uno no se puede medir la presión con un teléfono celular, se equivoca. Ahora contamos hasta los pasos que damos, el control de los latidos del corazón. Podemos usar mecanismos para ese control que se quiere, haciendo correr al abogado hacia un lugar, para que la propia app de la que estamos hablando lo ayude a esa atención con conexión al policlínico o con conexión a medios de atención médica. El punto central está en creatividad, en mirar desde la modernidad del mundo, no mirar el mundo desde las viejas opciones burocráticas que usualmente están atrasadas, sino desde la perspectiva del abogado privado que va creando sus propias soluciones. Y en ese sentido, yo recojo y me comprometo públicamente, no solo con la doctora Espinosa, con el doctor Pedro Angulo, con el doctor Jorge Rioja, con el doctor Francisco Gómez, que han sido los más tenaces voceros de que se respete la intangibilidad de la Caja de Previsión Social del Abogado. Pero voy más allá. Vamos a gestionar y vamos a obtener el acuerdo con el Fondo Consolidado de Reservas para que pueda administrar ese fondo. De tal manera que nosotros, como bien dice la doctora Espinosa, que no somos economistas ni somos inversionistas, dejemos eso en manos de expertos, que además están supervisados permanentemente. Vamos a hacer más con la Caja de Previsión Social del Abogado. Y para eso necesitamos este programa de regularización. Porque en este momento, el cálculo real de la deuda a la Caja de Previsión Social del Abogado alcanza casi los 30 millones de soles. Si nosotros no tomamos una decisión rápida y urgente, las contingencias van a seguir pagándose tarde porque se nos dice en conferencias de prensa que estamos muy al día. Pero la noticia que recibimos es que los abogados reciben sus prestaciones 10, 12 o 14 meses después, cuando tienen suerte de recibirlas. Y esto tiene que cambiar. Por eso les estoy diciendo que la propuesta de la lista 11 es un cambio profundo y radical en la manera de enfrentar los problemas del colegio. Con modernidad, con tecnología, con transparencia. Yo saludo la iniciativa de la doctora Espinosa de dar una rendición de cuentas de la caja trimestral, pero yo les digo que la pueden tener en tiempo real, día a día, hora a hora, minuto a minuto. No necesitan esperar que una junta directiva entregue una rendición de cuentas. Ustedes van a poder entrar a su app digital y van a poder ver el estado de la Caja de Previsión Social del abogado. Estos cambios, que tienen que ver con la necesidad de que todos veamos qué pasa con nuestro dinero, son urgentes y son indispensables en nuestro colegio. La Caja de Previsión Social además tiene que tener una visión más ambiciosa. Tenemos que encontrar la manera de que las contingencias sean pagadas de forma casi inmediata. Porque cuando alguien sufre una contingencia no tiene tiempo para sentarse a esperar 14 días, 14 meses o 20 meses.
necesita que la contingencia sea afrontada inmediatamente. Los deudos del colega que fallece no pueden hacérseles esperar hasta que el reclamo ya sea inviable, porque les dicen tráigame la sucesión intestada, tráigame el otro papel, tráigame un nuevo papel y tráigame uno más, para que luego finalmente yo le pueda decir qué mala suerte, ya venció su posibilidad de pedir la contingencia. Esas cosas tienen que cambiar y esas solicitudes van a poder hacerse por vía digital. Eso es lo que necesitamos. Rápidamente, la información está a la mano. Un decano al que se le ha estrechado la mano con frecuencia, le puede entregar la información, si se la quiere pedir. La información ha sido brindada públicamente. Hemos hecho un ajuste contable, y con ese ajuste contable hemos desaparecido la deuda que el Colegio de Abogados de Lima le tiene a la Caja de Previsión Social del Abogado. ¿Y qué hemos hecho con este ajuste contable? Hemos pasado de la cuenta patrimonio a la cuenta de la caja 2 inmuebles. Así de sencillo. ¿Se necesita decir que vamos a esperar? No, hay responsabilidades en este asunto al cambiar el fondo líquido por un fondo inmobiliario. Y eso tiene que cambiar. Requiere actuación inmediata. Es fácil decir, pueden haber opciones más rentables. ¿Dónde están? No, es que vamos a llegar y vamos a ver. No tenemos tiempo para ver. La situación es emergente. Y cuando me dicen, no, es que el abogado no podrá medir su presión con la app, ¿por qué no? ¿Y qué cree? ¿Que va a cambiar mucho la situación del abogado que está urgido caminando 150 metros hasta llegar o 200 metros o 300 metros hasta llegar al local? Cuando es más rápido hacerlo con una app. Entonces, resulta imprescindible que todos comencemos a mirar el mundo distinto. Y cuando se quiere decir que nosotros, los adultos mayores, no podemos acceder a la tecnología, yo le pregunto a nuestras colegas si es que ellas no usan perfectamente las apps y las redes sociales. Y eso es cierto. Todos podemos acceder a ellos. Tratar de limitar a las personas porque tienen una edad mayor y decir que ellas no tienen acceso a la tecnología resulta inexplicable. El punto central aquí es que necesitamos un colegio que esté en la mano de cada uno de nosotros, que nosotros podamos controlar lo que pasa, que podamos ver la información constantemente, que sepamos día a día, minuto a minuto, cuánto ingresa y cuánto sale y por qué sale. Para que tengamos eso no se necesita magia, solo tecnología. Es esencial darnos cuenta que con nuestra caja de previsión social hay 3 problemas esenciales. Ha sido desfinanciada, ha sido falsificada en sus estados de cuenta y tiene una morosidad enorme en las contingencias. Por más que alguien se presente y nos diga, no, sí, estamos pagando al día, eso no es lo que sabemos los abogados y eso no es lo que escuchamos los abogados a propósito de lo que pasa. Sí, necesitamos un cambio ya, un cambio profundo. Tiempo, doctor. Gracias, doctor. Doctor Abanto tiene el tiempo de 8 minutos para el tema defensa gremial y capacitación del abogado. Gracias. Y justamente hablando de la tecnología, en el curso de la campaña ustedes me han oído hablar que uno de los temas más importantes es la lucha por el respeto, por reponer el respeto al abogado y a la abogacía. No solo los abogados litigantes somos maltratados. Nuestros abogados en el Ministerio Público afrontan el riesgo por escasez presupuestal de que se generen despidos. En el Poder Judicial, nuestros abogados que son jueces provisionales no alcanzarán una posición firme en el Poder Judicial porque no hay concursos, porque no se proveen las plazas. Y eso viola el principio de inamovilidad de los jueces. En el sector público los abogados son movidos o no movidos de acuerdo a que se pronuncien a favor o en contra de las decisiones de sus jefes. El colegio tiene que estar listo para atender esas cosas, pero en la zona donde estamos nosotros, los litigantes, porque yo no he sido litigante, yo soy un litigante permanente, han pasado cosas terribles y lo hemos visto. Se han allanado los despachos de los abogados, violando el secreto profesional y el Colegio de Abogados de Lima no dijo nada. Se ha mandado a prisión a los abogados y el Colegio de Abogados de Lima no dijo nada. Se llama a los abogados brazos legales de las organizaciones criminales y el Colegio de Abogados de Lima no dice nada. Por eso hemos dicho que la defensa gremial en el colegio tiene que ser fortalecida, pero fortalecida desde una perspectiva nueva, de urgencia. Cuando me han dicho no es viable lo que usted dice, cuando me han dicho no, usted no puede hacer lo que dice, yo les digo que con una app podemos hacer algo tan sencillo como esto. Necesito ayuda. Todos los miembros de la lista reciben en este momento un aviso. Ahí está, que dice necesito ayuda y da mi ubicación exacta.
porque defensa gremial somos todos. Defensa gremial. Por eso yo respondo cuando me decían, esto no se puede hacer, yo les digo una sola cosa, para los que nunca han hecho nada, hacer algo es muy difícil. Pero para los que hemos hecho, sabemos que es posible. Y esto va a formar parte de la app digital. Y ahí está la modernidad. Porque, repito, la defensa gremial supone que el colegio esté respirando en la nuca de aquellos que quieran faltarle el respeto y destruir el valor y la dignidad del abogado. No más silencio, no más miedo. El abogado tiene que saber que su colegio está allí para protegerlo. Pero además, su colegio no es esta casa, su colegio no es la junta directiva, el colegio somos todos. Y en ese aspecto de solidaridad, nosotros tenemos que estar listos, porque cuando tengamos la app vamos a poder poner una lista de abogados de nuestra confianza que puedan correr a socorrernos, porque puede ser que el abogado de defensa gremial no pueda llegar a tiempo, pero la doctora, el doctor pueden llegar a socorrernos en ese momento, a asistirnos, como no han tenido asistencia muchos. De eso se trata cuando hablamos de defensa gremial, de una actividad, de una posición proactiva en la defensa del abogado. Ser abogado es tal vez una de las tareas más hermosas que puede existir. Yo siempre recuerdo, pensando en el abogado, la hermosa frase de Enrico Ferri: el abogado no es el truán que juega a engañar al magistrado. El abogado es el hombre probo que está tratando de evitar que se consume un error judicial. Y eso es lo que somos nosotros, los abogados. Somos la única barrera, la última barrera que separa a una persona de un atropello, de un abuso o de la destrucción de sus derechos. Esa dignidad maravillosa que hay en nuestra carrera. Yo saludo cuando gritan Delia dignidad, pero yo me gustaría que griten abogados dignidad. Abogados dignidad. Dignidad para todos. De eso se trata. Cuando pensamos en la defensa gremial, tenemos que pensar en un sistema en el que hoy, con las 200 personas que tenemos en trabajo, 40 de ellas son abogados. 30 pueden estar destinadas a la tarea de defensa gremial y los otros 10 abogados a las tareas de afrontar los juicios que nos han creado algunas juntas directivas irresponsables. Esos 30 abogados, cuando me dijeron, no, pero es que ustedes no han hecho ningún estudio, les voy a dar datos. En el Perú hay 8 muertes violentas por cada 100.000 personas, es decir, al día, en todo el país. En Lima, vamos a suponer que puede haber 60 actos por 100.000, porque somos 103.000, 60 actos de afectación grave a un abogado. Yo lo creo imposible. Es absolutamente imposible que 60 abogados sean o allanados o detenidos o enviados a prisión en el mismo día. Con 30 abogados en defensa gremial, más el apoyo de todos nosotros, el abogado va a poder trabajar tranquilo. Pero no solamente el abogado defensor, no solo nosotros que somos los litigantes, que somos, como he dicho, la infantería de ese ejército llamado abogacía en el Perú, sino también nuestros abogados que en el sector público pueden ser amenazados con un despido porque no obedecen las órdenes de su jefe, que pueden ser manifiestamente ilegales, o el fiscal que también se ve amenazado por esa situación, o el juez que se ve amenazado por esa situación. Es esencial entender que sin defensa gremial eficaz seguiremos viviendo una situación en la que el abogado tiene miedo de ejercer su profesión o desea retirarse a hacer otra cosa. Tenemos que estar atentos para defender al abogado litigante que va y espera su parte y que no se lo entregan y le faltan el respeto. Necesitamos que el abogado, que defensa gremial esté atenta al juez que le exige al abogado que se ponga un saco o a una mujer o a la abogada que se ponga un vestido de determinado tipo, porque tal vez ustedes recuerden esa grabación. Usted no está vestida apropiadamente y ella tenía un vestido. ¿Cómo tenía que vestirse? ¿El colegio dijo algo? ¿Ustedes vieron un comunicado del colegio? No.
Eso va a terminar. Si la lista 11 gana, desde el primer día, la gran tarea va a ser recuperar el respeto por la profesión del abogado. Muchas gracias. He mantenido desde el principio el mensaje que recoge la lección del gran maestro argentino, el gran procesalista argentino Adolfo Armando Rivas, de que jueces, fiscales y abogados, siendo distintos en función, somos idénticos en dignidad. Y yo recojo este entusiasmo de la doctora Espinosa en el sentido de que hay que defender a los abogados de a pie, a los que ven los casos más cotidianos. Y yo me pregunto, ¿en el Ministerio Público ha habido un ascensor especial para abogados? ¿Ustedes lo han visto? ¿En el Poder Judicial? ¿En el Ministerio Público han visto ustedes colas especiales para los abogados? ¿En el Ministerio Público o en el Poder Judicial han visto, no vieron ustedes en Alzamora cómo desapareció la cola para los abogados? ¿Escucharon al Colegio de Abogados de Lima quejarse por eso? Yo no he descubierto al abogado litigante hoy, yo soy un chico que viene de una universidad estatal. Yo me he hecho trabajando día a día y estudiando. Yo no he salido de un huevo ni he aparecido de la nada. Yo he trabajado todos los días para hacer una carrera. Como todos mis colegas que litigan, sé lo que es la amargura del maltrato, sé el desdén con el que algunas personas a las que se les ciñe una medalla distinta de nuestra medalla con cinta celeste, tratan a sus colegas. Y creo que podemos llegar a un acuerdo. Creo que podemos llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Junta Nacional de Justicia y con Servir para que haya un trato adecuado y respetuoso a todos los abogados. Yo no he descubierto hoy lo que vive el abogado litigante. A mí no me han contado lo que pasa el abogado litigante. Yo vivo con los abogados litigantes el problema día a día. Y por eso es que sé, y les digo, defensa gremial, sí. Con turno permanente, por supuesto, pero si para eso estamos construyendo un equipo con 30 personas, si para eso estamos construyendo una app en la que todos vamos a poder ir a socorrer a nuestro colega. ¿Quién ha dicho que vamos a ir a atacar a los jueces? Lo que estamos diciendo es ponerle defensa al abogado, no ponerse de perfil, averiguar qué está ocurriendo, saber qué está ocurriendo y prestarle ayuda. Esa es la realidad. Nosotros no hemos estado fuera del sistema de litigio. Nosotros vemos, ¿por qué los abogados no pueden subir a los ascensores de los magistrados? Sea en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Si ustedes miran la ley orgánica del Poder Judicial, ¿quiénes están? No estamos los tres. Los tres somos oficiales de la Corte. El juez, abogado. Eso lo vamos a hacer realidad y ustedes se van a acordar de mí. Tiempo. Por favor, doctores, si no vamos a tener que retirarlos porque no están permitiendo con respeto que los dos candidatos formulen sus exposiciones. Ya, gracias. Doctor Abanto tiene el tiempo de 8 minutos para el tema lucha contra la corrupción y liderazgo institucional. Gracias. Silencio, por favor. Silencio, señores. Silencio, por favor, señor. Está hablando el doctor Abanto, como habla la doctora Espinosa. Le pido que guarde silencio. Ya, por favor, doctores. Doctor Abanto. La lucha contra la corrupción no es una declaración. La lucha contra la corrupción es acción. Cuando uno es cuestionado, se somete al procedimiento. No da explicaciones jesuíticas. Se planta en el proceso. Cuando uno no tiene miedo y sabe y conoce su propia posición, se presenta en una audiencia de prisión preventiva y afronta el peligro que haya.
porque conoce que hay que pelear las cosas. Y se sienta como muchos, a esperar que pase el tiempo y preguntar 8 años después, ¿quién puede decir yo lo corrompí? ¿Dónde está? Eso es lo que tiene que ser el abogado en la lucha contra la corrupción. Si es acusado, si se le imputa, dar la cara y enfrentarlo. No es fácil, pero se tiene que hacer. Pero además hay que luchar desde el colegio para cerrar las ventanas de oportunidad a la corrupción. Tenemos que hacer una pelea para que cada vez sea más obligatorio que las decisiones se tomen en audiencia, porque en esa ventana de oportunidad que da la espera de 2, 3, 5 días, es cuando la tentación de la corrupción ingresa. Y eso lo saben los abogados que litigan, saben cómo cambian las decisiones después de una audiencia en la que la otra persona ganó el debate. La lucha contra la corrupción es una actuación continua y permanente. La lucha contra la corrupción es poder explicar todo lo que uno tiene y cómo lo adquirió cuando vienen a pedirle explicaciones. La lucha contra la corrupción es poder plantarse, repito, y responder, porque de eso se trata. Pero cuando hablamos de la ética y de la defensa de la ética, yo sí les prometo una cosa. Si algo no se va a permitir, es que el Consejo de Ética se transforme como se ha transformado en esta gestión, en la Gestapo del decano. Nosotros no vamos a expulsar al presidente o presidenta de la Junta de Vigilancia porque nos sea incómodo. Nosotros no vamos a suspender o inhabilitar a 25 delegados para tomar el control de la Asamblea. Nosotros no vamos a dejar sin trabajo a los colegas abusando de la potestad de aplicar el código de ética o el reglamento de ética. Nosotros tenemos que entender además algo muy importante en el concepto del derecho. No hay presuntas faltas, hay presuntos inocentes. No se presumen las faltas. Alguien ha sembrado esta doctrina equivocada de que las personas tienen que ir a probar su inocencia. Las personas no van a probar su inocencia. A las personas se les tiene que probar la responsabilidad, sea ética, sea legal, sea moral, sea del tipo que sea. Esa es la regla básica de la civilización. No hay presuntos infractores. Y hay otra corrupción que es la más grande, la de permitir que el servicio que se le da a la ciudadanía no sea el mejor. Y eso va atado con un gran esfuerzo de capacitación. Yo no tengo un vicedecano capacitador que no esté aquí. Aquí está Eduardo Álvarez Irala conmigo, director de la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad San Martín de Porres. Y también está con nosotros y nos ha ofrecido su contribución para hacer el más poderoso programa de capacitación en materia práctica y en materia teórica, el gran apoyo de Juan Antonio García Amado desde España con la Universidad de León y SILEX, para venir con él, con Marina Gascón Avellán, con Francisco Javier Díaz Reborio, con Pablo de Lora y con una playa de profesores internacionales y nacionales que sumaremos para constituir el Centro de Altos Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Lima, cuya primera gran actividad va a ser crear la Escuela de Litigio Oral. ¿Por qué hay que crear la Escuela de Litigio Oral, doctores? Porque todos los procesos se están oralizando. Y hoy la técnica de litigio oral ya no le pertenece exclusivamente al proceso penal, sino también está en el proceso laboral, está en el proceso civil, va avanzando al contencioso administrativo y terminará tomándolo todo. Y por eso es importante. Por eso es importante que la peor de las corrupciones en la que puede incurrir un abogado es no estar preparado, es no estar listo para afrontar su tarea. Pero ahí tiene que haber un colegio que conjure el riesgo de esta corrupción poniéndolo absolutamente al día. Yo estoy de acuerdo con la doctora. Todos tenemos derecho a tener éxito. El hecho de ser un estudiante de una universidad nacional no puede detener el camino de una persona al éxito. Y se los digo yo. Yo vengo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Yo he estudiado
Y como muchos de los jóvenes que están aquí, arranqué como ellos con ilusión, con un sueño, y se ha ido realizando ese sueño a punta de trabajo, a punta de esfuerzo, porque los abogados litigantes saben que no nos regalan nada y que la gente no los busca porque alguien reclame, sino porque uno haga bien su trabajo, y para hacer bien su trabajo se requiere capacitación, se requiere estudio, se requiere valor, se requiere coraje, comprensión y compasión, porque eso es lo que forma un buen abogado, para que estén preparados para evitar esa corrupción, para mostrar el más alto grado de ética, que es ser competente para prestar el servicio que tenemos que prestar. Por Dios, todos tenemos que recordar que cuando asumimos una defensa, alguien pone su vida, su libertad o su propiedad en nuestras manos. Y tenemos que estar preparados. El colegio tiene que ayudarnos con eso. Capacitación permanente, de primer nivel, con los mejores maestros. Que estén presentes, que no estén ausentes, que estén aquí con nosotros día a día, con clases presenciales y virtuales, porque el abogado no siempre tiene tiempo de desplazarse, y hoy podemos ahorrar mucho tiempo así, teniendo la información a la mano. Vamos además, parte de la formación, parte de la ética, que es una ética del trabajo, es tener una gran biblioteca virtual y no esta microbiblioteca que se ha hecho en nuestra página virtual. Vamos a hacer del colegio un emporio de ética del trabajo y un emporio de ética y de aprecio al abogado, y no de destrucción de aquel que no piensa como nosotros. Nosotros no le vamos a tirar los leones a nadie. La idea es que la defensa de la ética sea la defensa de la dignidad de la profesión y no el avasallamiento de los colegas. Esa es la ética que buscamos. Y la lucha contra la corrupción tiene que recordarnos una cosa primero que nada. La corrupción no solo es dinero, la corrupción es abuso, es persecución sin razón, es persecución porque piensa distinto que yo. Y cuando alguien me habla de leyes pero crimen, yo pregunto, ¿tener un abogado en el momento del allanamiento es procrimen? Doctor Abanto, acabó su tiempo. Gracias. Siento en la intervención de mi colega que se desliza que el conocimiento del abogado es sinónimo de impunidad o de defensa de la impunidad. ¿Y por qué no puede ser defensa de la inocencia? ¿Por qué toda persona que es acusada tiene que ser culpable en la lógica de algunos? ¿Por qué no pensamos que la Constitución nos impone mandatos? Y que uno de los primeros mandatos que nos impone es el de la presunción de inocencia y la carga de la prueba sobre los hombros del fiscal. ¿Por qué el abogado que defiende casos complicados y los gana, sea abajo, sea arriba, sea al medio, es sospechoso de promover la impunidad? ¿Por qué? ¿Por qué se estigmatiza el ejercicio de la profesión? ¿Por qué se repite desde esta misma ágora una cosa tan horrible como confundir al abogado con las causas que defiende o con sus clientes? Regla 18 de los principios que rigen la función del abogado. El abogado, principios de La Habana, de 1990. El abogado no puede ser confundido ni con los clientes ni con las causas que defienden el ejercicio de sus funciones. No hay una asociación necesaria. Hay un prejuicio en eso y nosotros tenemos que enfrentarlo. Y cuando hablamos de liderazgo institucional, hablamos de despolitizar el colegio. Y cuando me dicen yo no voy a despolitizar, pero aparecen acompañados por una congresista en medio de la elección, yo pregunto, ¿quién politiza? ¿Quién está politizando? ¿Cómo aparece el político allí? En medio de esta campaña. Lo importante cuando hablamos de despolitizar es la capacidad de presentarle a cada uno de ustedes una lista plural, de gente que no piensa exactamente igual,
de gente que no piensa distinto, porque uno de los mandatos fundamentales de la Constitución es la defensa del pluralismo y la tolerancia, lo que no ha habido en este tiempo. Porque yo no puedo decir que estoy dispuesto a controlar a quien me defendió, porque yo no puedo decir que estoy dispuesto a exigirle responsabilidades a quien levantó la voz para defenderme a mí y a quien me prestó apoyo en una campaña. Nosotros sí vamos a exigir responsabilidades, porque se ha jugado con el dinero de los agremiados, porque se ha jugado con la salud económica del colegio y porque se ha jugado con el prestigio del colegio. Y cuando hablamos también de liderazgo institucional, hablamos de pronunciamientos que vengan desde las comisiones especializadas, no desde un decano y una junta que creen que han sido elegidos papas y que pueden hablar infaliblemente ex cátedra sobre cualquier tema. No. Cuando querramos una opinión, tomaremos la opinión de la comisión especializada, pero además con una práctica importante. Tiempo, doctor Abanto. Primeramente, vamos a reformular la Dirección de Defensa Gremial. Como he dicho, trasladando allí 30 de los abogados que trabajan en el colegio para que tengan una rotación permanente para atender a cada uno de los abogados. Pero esta atención solo será posible si hay una información inmediata. Y como les he mostrado, esa información inmediata vendrá con un solo mandato de voz. Necesito ayuda. Y entonces, en ese momento, llegará al teléfono, a la central a contratar, llegará la ayuda del abogado, llegará la defensa gremial. Y en ese momento podremos tener una defensa gremial eficaz. Vamos a celebrar convenios, y estoy seguro que eso se va a tener con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Junta Nacional de Justicia, y una cosa más, vamos a reponer la evaluación de los jueces y magistrados en general por parte de los agremiados del colegio, para que podamos evaluar su conducta y su trato a nosotros. Gracias. Me alegra escuchar que la doctora Espinosa ha adherido a la propuesta nuestra, de que la información vaya en tiempo real. Va a estar en digital. Van a tener un terminal donde van a ver día a día los ingresos y los egresos que el colegio reciba o pague. Van a tener información permanente acerca de cuál es el balance del colegio día a día, minuto a minuto. Eso no es un misterio. Van a tener en su página, en el portal electrónico del colegio y en su digital. No van a tener que ir a pedir o a rogar la información. No va a ser un informe trimestral, no va a ser un informe cuatrimestral, va a ser el informe que ustedes quieran tener en el momento que necesiten tenerlo y cada vez que deseen tenerlo, porque son sus fondos, no son los fondos de la Junta, no son los fondos del decano, no son los fondos de la Junta de Vigilancia, son los fondos de cada uno de los abogados y cada uno de los abogados tiene que saber día a día, hora a hora, minuto a minuto y segundo a segundo qué es lo que está pasando con sus fondos. No necesitamos mayor transparencia que eso. Y eso no necesita ni 100 días. Eso se hace muy rápidamente. En menos de 60 días tendrán ustedes digital en la mano y esta información constante acerca de la marcha económica del colegio. Lo hemos dicho claramente. Primero que nada, una potente dirección de defensa gremial. Segundo, una potente participación de nosotros en defensa gremial, porque voy a insistir, defensa gremial somos todos. Todos tenemos que participar en la defensa del abogado y de la abogacía, y de la dignidad del abogado y de la abogacía. Pero además, insisto, se necesitan acuerdos, convenios interinstitucionales con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el Tribunal Constitucional, con la Junta Nacional de Justicia. Porque es muy fácil decirle a la gente, vaya usted a la Autoridad Nacional de Control, no se preocupe. ¿Ustedes han visto funcionar con rapidez una queja? No. Y necesitamos, insisto, reponer la evaluación.
Y esta evaluación debemos hacerla semestralmente. Y en el acuerdo con la Junta Nacional de Justicia, si bien no tendrá efecto vinculante, porque no puede tenerlo, tendrá efecto orientador de cómo marcha el trabajo de jueces y fiscales. Y en servir tenemos que lograr un acuerdo con ellos también para poder hacer que estas evaluaciones en los temas más importantes en los que trabajamos alcancen a servir y orienten la mejora del servicio público y la atención al abogado. Y vamos a pelear para que tengamos mesas de partes especiales para nosotros y una de las cosas más importantes, que podamos usar los mismos medios de comunicación que jueces y fiscales, porque no hay ninguna razón para que nosotros seamos tratados como si no fuéramos oficiales de la Corte. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Lo hemos dicho y vamos a insistir. No es verdad que se necesite tiempo que separe el movimiento económico de la información. Porque si ustedes informatizan la contabilidad, toda la información se va a verter necesariamente, como si fuera un terminal, porque uno puede manejar la contabilidad de una empresa y el colegio tiene la misma lógica que una empresa. Mirando en el monitor cómo va, cuánto ha ingresado y cuánto ha salido, cuánto ha ingresado y cuánto ha salido. El colegio no es una entidad burocrática, si bien eso es una institución de derecho público, tiene que manejarse bajo las lógicas eficientes del sector privado. Y para eso, la tecnología. A mí cuando me dicen eso no se puede, les digo sí, decían que no se podía. Así me dijeron, no se puede, sí se puede. Los programas electrónicos hoy día están diseñados, cualquier persona puede acceder a ellos. La cuestión es llevar adelante esta revolución de digitalización del colegio. Y sí, cuando dicen voto electrónico, pero la pregunta es, ¿en verdad yo puedo decir que va a haber voto electrónico mañana? Pregúntenle a la presidenta del comité electoral. Nosotros vamos a pelear desde el comienzo para que haya voto electrónico no presencial. Pero que quede claro, puede ser que las autoridades, como le ha pasado al comité electoral, les digan que no tienen la solución tecnológica disponible. Nosotros vamos a pelear para que eso ocurra. La próxima elección será en 2 años. No se va a cruzar con las elecciones generales, no se va a cruzar con otra elección. Va a ser muy sencillo tener el voto electrónico no presencial. Pero lo que quiero decirles fundamentalmente es que tenemos que llevar al colegio del siglo XIX al siglo XXI. Ya basta de vivir en la época de la carreta. Doctor Abanto tiene el uso de la palabra. Tal vez es la pregunta más interesante que se puede haber hecho en el curso de este debate. Nosotros tenemos 3 propuestas muy claras. El Centro de Altos Estudios Jurídicos, incluyendo su escuela de litigio oral. En segundo lugar, el programa Mi Estudio. Todos los que hemos abierto un estudio, todos los que hemos constituido nuestro estudio, hemos enfrentado el primer gran problema. ¿Cómo hacemos para que no cierre? ¿Cómo hacemos para que funcione? Y vamos descubriendo que existen cosas como el punto de equilibrio, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, y existen presupuestos y necesidades que hay que atender, el pago de la planilla de nuestros colaboradores, el propio pago a nosotros mismos. Eso nosotros hemos tenido que aprenderlo a tumbos. Hay un programa que hemos creado que se llama el programa Mi Estudio para los más jóvenes abogados, a los que se les va a preparar para que entiendan cuáles son los desafíos, porque les informo, los estudios jurídicos cierran entre los 2 y 5 años de su apertura, porque le falta capacidad de gerencia al abogado, que no nos la dan, el colegio la tiene que dar. Y por otro lado, hemos creado también el programa Tu Mentor, para que puedas consultarle. Imagínense, yo estoy seguro que la doctora Espinosa, con la gran experiencia que tiene, no se negaría a participar del programa Tu Mentor y que un joven abogado le consulte algún tema de los que son de su especialidad, o lo haga Domingo García Belaúnde, lo haga Arsenio Orel, lo haga Francisco Eguiguren, que un joven, imagínense lo que hubiera sido para nosotros tener esa guía en su momento. Hoy no necesitamos molestarlo por el teléfono, le podemos preguntar por el WhatsApp.
Y por lo tanto, la preparación para los chicos es una muy sencilla. Hay quienes creen en las bolsas de trabajo, pero la experiencia nos enseña a los abogados que la generación de empleo es autogeneración. Es autogeneración. Y hay que prepararlos para que tengan éxito, porque no hay que negarle el derecho al éxito a nadie. Todos tienen derecho a tener éxito en el ejercicio de la profesión. Muchas gracias.